Bien, en esta ocasión vamos a hablar de la política criminal como política pública. Ya habíamos tenido ocasión en la vez anterior de platicar acerca de la política criminal cuando ésta tiene la característica de ser parte de la política pública que dicta el gobierno. Recordar entonces que el gobierno, a través de sus diversas instancias, a través de sus diversos órganos, establece políticas en los asuntos más importantes de la administración pública y, por supuesto, dentro de ellos encontramos justamente el ataque o el combate a la delincuencia. Es en este sentido que la política criminal debe ser empleada de manera asertiva en el combate a la delincuencia, perdón, sobre todo cuando tomamos en consideración que este es uno de los aspectos de prevención más importantes que se deben atender. No está por demás resaltar cuáles son los orígenes de esta expresión política criminal. Se comenzó a emplear desde el siglo XVIII en varios sentidos, en varias concepciones. Sin embargo, su contenido ha sido muy difuso a tal grado que le ha llevado a perder su carácter semántico como modelo de política criminal. Actualmente predomina un concepto que establece que la política criminal tiene la función de establecer un estándar, es decir, un deber ser, para configurar la legislación y la jurisprudencia penal con el objeto de propender a la eficaz protección de la sociedad. Concretamente, esta protección de la sociedad tiene que ver justo con el combate a la delincuencia. La delincuencia como fenómeno social es uno de los aspectos que más lastima, que más lacera a la sociedad y que de hecho le impiden tener un crecimiento pues que sea importante para la sociedad, que además pueda ser sostenido. Ese crecimiento en muchas ocasiones se ve golpeado por la delincuencia, cuando la delincuencia es tan alta que no permite el crecimiento de la economía, que no permite el desarrollo de los integrantes de la sociedad, etcétera, pues estamos hablando de que ese fenómeno criminal es un elemento muy importante para que en la sociedad no haya un grado de satisfacción, para que no haya un grado de seguridad. Es por eso que para el Estado es tan importante hacer esto, proteger eficazmente a la sociedad a través de las políticas públicas que establece para combatir a la delincuencia. A la política pública en materia criminal, entonces no solo le debe importar un determinado sector o un área específica del sistema general, sino debe comprender tanto discursos como objetivos de todos los operadores institucionales y de la propia sociedad civil, por supuesto, a quienes le incumbe el fenómeno delictual. Nosotros como sociedad civil no podemos esperar a que el gobierno, si bien es una función que por supuesto tiene el gobierno, que por supuesto le corresponde al Estado, hablando de seguridad pública, también es cierto que la sociedad civil debe colaborar en esas medidas que se tomen como políticas públicas, porque de otra forma no se logran los resultados satisfactorios que se buscan. Actualmente la idea que se tiene de la política criminal significa siempre poder para definir los procesos criminales dentro de la sociedad y por ello el poder para dirigir y organizar el sistema social en relación con la cuestión criminal. Esto es sumamente importante en el ámbito de la política criminal porque de otra forma no se puede organizar el sistema alrededor de esa cuestión criminal. Hablando concretamente del fenómeno delincuencial, son muchos los factores que están relacionados con ese fenómeno y que por tanto no se podrán atacar desde un solo frente o por una sola vía, sino que tiene que incluir todas aquellas acciones gubernamentales y sociales que sean necesarias para que sus resultados sean eficientes, pues de otra forma estaremos solamente atacando tal vez algunos de sus aspectos, pero mientras ese combate no sea integral, difícilmente se van a lograr resultados que sean relevantes. Es en este sentido, entonces, que la política criminal integral es un elemento supradeterminante y contenedor de las decisiones
que el poder adopta en cuanto al programa jurídico penal del Estado. En esta primera parte hay que resaltar la importancia de este elemento supradeterminante, porque mientras ese programa jurídico penal del Estado al que estamos haciendo referencia no tome en consideración las cuestiones, por ejemplo, de prevención social, prevención situacional, prevención comunal, etcétera, difícilmente se puede lograr un resultado que sea satisfactorio. Y en un segundo sentido de la política criminal integral, también va a condicionar la materialidad en su realización, y esto comprende tanto aspectos del ámbito procesal, como es el punto de la reforma procesal penal, así como aspectos sustantivos, como es la reforma al Código Penal, e incluso pretende alcanzar la concreción del sustrato más sensible de los derechos humanos en la sociedad. Esta primera parte, el ámbito procesal, es de resaltar que en nuestro país hemos ya atravesado por esta reforma al sistema jurídico penal. Sin embargo, en la actualidad nos encontramos en un proceso en el que se están reconociendo sus debilidades, en el que se está reconociendo sus fallos, y que a pesar de que se comenzó este proceso con mucho optimismo, pues en la actualidad podemos decir en términos generales que los resultados no han sido los esperados. En cuanto a la reforma al Código Penal en los elementos sustantivos, todavía no la hemos experimentado. Los estados o entidades federativas en nuestro país siguen teniendo sus propios códigos penales. Existe otro Código Penal Nacional, existen varias leyes que también contemplan o tipifican conductas delictivas. Y bueno, esta gran variedad de elementos sustantivos de pronto hace que no se tenga la unidad que es deseable en el caso del derecho penal. Y si a esto agregamos que no se ha tomado en cuenta que el derecho penal es un derecho de última razón, y que en muchas ocasiones por motivos políticos se tipifican conductas delictivas que en realidad no debieran ser delitos, lo que estamos haciendo es saturar al sistema penal, y por tanto es muy difícil que todos los delitos logren, o mejor dicho, todas las conductas tipificadas como delito logren una sanción en los términos que serían deseables. Entonces, aquí tenemos que pensar concretamente en despenalizar aquellas conductas que no sean acreedoras de una sanción en la vía penal, buscar medios alternos, como ya lo hace de hecho en la parte procesal el nuevo sistema, medios alternos para solucionar esas controversias, esos conflictos, y serán muchos los elementos que deban ser tomados en cuenta, pero que además deban ser integrados a la política criminal, justamente para que los efectos que se buscan, para que los objetivos que se busca lograr sean alcanzables. Dice el profesor Bustos, la política criminal no es más que un capítulo de la política general integral, solo que se refiere a un ámbito individualizado y concreto que se ocupa de hacer frente al fenómeno delincuencial, tanto mediante la represión como de la prevención del delito. Entonces, clarificando este punto, la política criminal abarca tanto las medidas preventivas como las medidas represivas. Las medidas preventivas que se encuentran todavía en el ámbito administrativo, y las medidas represivas que ya forman parte concretamente del ámbito sustantivo y adjetivo penal. ¿Qué debemos entender entonces por política criminal como política pública? Para entenderlo mejor, diremos que comparte como sustrato base el de ser una política pública. Es solo que esta política pública se refiere a un ámbito especial, que es el ámbito del conflicto social, y que opera cuando el Estado decide como alternativa otorgarle al fenómeno específico la categoría de delito y a la persona que lo comete la calificación de delincuente. Si bien este vocablo ya no es usual, sí nos referimos a la persona que comete el delito como el sujeto responsable. Bien, aquí no es una cuestión de terminología, sino que lo que debemos entender es que la política criminal es una parte de las políticas públicas. Hay quienes afirman que es una parte de las más importantes de la política pública, al menos en aquellos países en donde el fenómeno delictivo es uno de los problemas
pues más sensibles a la sociedad, de mayor importancia, como lo es el nuestro. Debemos tener presente entonces que en la actualidad hay dos acepciones de la política pública. Desde una perspectiva la podemos entender como una ciencia y desde otra perspectiva como un instrumento del poder político a través del cual se materializa el ejercicio de ese mismo poder político. La política pública en términos generales la entendemos como una actividad enfocada en definir y diseñar la intervención del Estado frente a cuestiones socialmente problematizadas, orientada por las directrices de la justicia, la equidad, la seguridad y el bien común para procurar convivencia social pacífica. Eso es una política pública en términos generales. Entonces, si entendemos a la política pública en el sentido que acabamos de mencionar, queda muy claro que las políticas públicas son instrumentos del Estado. ¿Para qué utiliza el Estado esos instrumentos? Pues para adoptar las decisiones que sean mejores para resolver los conflictos que se encuentran socialmente problematizados y por supuesto tienen como objetivo acercar el apoyo científico a las actividades de gobernar para optimizar el ejercicio del poder y los recursos de que se dispone. Entonces, para lograr este objeto, sirven varios elementos. En primer término, el enfoque, ya sea filosófico, jurídico, económico, político, etcétera. El método, por supuesto, ya que las políticas públicas, al igual que el derecho en general, tienen una diversidad de métodos que deben ser acordes con el tipo de estado y que en cada estado y en cada entorno se deberá precisar cuál es el método que se emplea para la aplicación, tanto para la confección como para la aplicación en su momento de las políticas públicas. Y por supuesto, este elemento importantísimo que no podemos soslayar, que es el de la multidisciplina, ya que el alcance se relaciona con diferentes disciplinas, las cuales, dependiendo del rubro, pueden adoptar otras orientaciones cognitivas. Por ejemplo, en el caso de las políticas criminales, existen varias ciencias que están correlacionadas con este rubro de la política pública, concretamente el criminal. Podríamos mencionar en términos generales, por supuesto, al derecho, a la psicología, concretamente a la psicología criminal, a la sociología, concretamente en el estudio de los fenómenos sociales cuando estos son delictivos, a la criminología, por supuesto, que de hecho es una ciencia que se ha especializado en el estudio de las políticas criminales. Entonces, no se puede soslayar la participación de ninguna de estas disciplinas. Con toda seguridad podríamos agregar más, por ejemplo, en un enfoque de la prevención comunal o situacional, podríamos agregar a la planeación urbana, a la arquitectura, etcétera. O sea, hay muchas disciplinas que pueden estar relacionadas con algún ámbito de la política criminal y que el Estado deberá tomar en cuenta justamente los enfoques disciplinarios de estas para poder crear sus políticas públicas. Entonces podemos aseverar que la implementación de una política pública, incluida la de orden criminal, supone, por un lado, un Estado que tiene un sistema político altamente competitivo, con participación ciudadana, con transparencia, con mecanismos de rendición de cuentas efectivos, y por otro, la vinculación directa de estas directrices con el sistema económico y jurídico en que se pretende incrustar, la economía de libre mercado, la economía socialista y la economía mixta. El proceso evolutivo y la nueva lógica del constitucionalismo en México nos dirige para establecer un modelo de Estado social y democrático. Lo característico de este modelo es la vinculación entre los contenidos sociales, los pluralismos, los mecanismos de rendición de cuentas, la transparencia, la participación ciudadana, etcétera. Justamente este modelo, que es el que aplicamos en nuestro país, debido a nuestra forma de gobierno y a nuestra organización política, lo tendremos oportunidad de analizar con mayor profundidad en la siguiente presentación. ¿Cuáles serían los principios limitadores que se deben asumir en un Estado social y democrático de derecho?
Por supuesto, serán aquellos que se concatenen debidamente con la pena de prisión, por un lado, y con la progresiva evolución del derecho penal nacional sobre la base del derecho internacional. Ya en la actualidad y ante el fenómeno de globalización, no podemos asumir estas políticas de una forma aislada. Tenemos que estar inmersos en ese contexto internacional que además nos brinda elementos muy relevantes para aplicar ya en nuestra realidad, en nuestro entorno, en nuestra política criminal. Así que deberemos atender estos principios que son muy, muy importantes. Principio de humanidad, el principio de culpabilidad, el principio de proporcionalidad y el principio de reinserción social. Problemas estos, principios estos que nos siguen planteando grandes retos en nuestro entorno.